Hola amigos, amigas, miembros de Casa Piedra Viva, bienvenidos nuevamente a una enseñanza más. Mi más grande deseo es que esta palabra pueda animarte o darte consuelo en las diferentes dificultades o problemas o circunstancias por las cuales tú estés atravesando. Yo estoy muy seguro que la palabra te va a ayudar, solamente es cuestión de que tú abras tu corazón, tus pensamientos y el Espíritu de Dios pueda conectarse con tu espíritu para que esta palabra pueda darte el ánimo, pueda darte el consuelo, el aliento, la dirección que tú tanto necesitas y que todos necesitamos. El título de esta enseñanza se llama Tu futuro ante los ojos de Dios. Y para eso quiero leerte el Evangelio según Mateo capítulo 4 versículo 19. Voy a leer una versión totalmente distinta, se llama la Nueva Biblia Vida. Y dice así: síganme y los convertiré en pescadores de hombres. Ahí Jesús está hablándoles a dos hermanos, ¿verdad? Está hablándoles a Andrés y a Pedro, de sus primeros seguidores. Y Jesús les está hablando y está haciendo una afirmación. Jesús está hablando, diciéndoles que Él los va a convertir, ¿sí? No es que ya sean pescadores de hombres, sino que Él los va a convertir. Para eso yo quiero relatarte una ilustración, darte una historia para que podamos enriquecer y entender un poquito este tema. Hace algunos días llegué a casa y mi hijo menor estaba viendo una película. No sé si alguno de ustedes ya vio Volver al Futuro. Es una película viejísima de los años 80. De hecho, es una película que a mí en lo personal me gusta ver porque cada vez que la veo o la vuelvo a visualizar, recuerdo la época en la cual yo era un adolescente y veo muchas cosas de aquella época, ¿verdad? La marca de tenis, las patinetas, la marca de ropa, de muchos artículos que se usaban en aquel entonces, ¿verdad? Los famosos Walkman, etcétera, etcétera. Y es una película, es como regresar al pasado. Cada vez que veo esa película es como regresar al pasado, ¿no? No es volver al futuro en lo personal, pero el que ha visto esa película es una película muy interesante porque pues habla, ¿no? De un científico y de su ayudante y bueno, tienen que ir al futuro, tienen que subirse a un carro, ¿verdad? Un carro deportivo y tienen que hacer algunas situaciones ahí medias raras, chuscas, ¿no? Pues bueno, para poder aterrizar, ¿verdad? Algunas décadas más adelante. Para poder, ¿verdad? A final de cuentas, resolver algunos asuntos que en el presente no se hicieron bien o que salieron mal o que se salieron de las manos y tienen que ir al futuro o algunas veces al pasado a resolver esos problemas. El que no haya visto esta película, pues se la recomiendo mucho, ¿no? Yo creo que si a mi hijo, que es un niño, ya un preadolescente, le ha gustado, porque ya ha visto las diferentes películas, ¿verdad? Las diferentes partes de la película, estoy seguro que a ti, si eres un adolescente o eres un chavo, ¿verdad? Te va a gustar. Y si tú eres una persona de mi época, pues te recomiendo que la vuelvas a ver. ¿Por qué? Porque te va a recordar muchas cosas que tú viviste en tu juventud. Pero bueno, de eso no se trata el tema. El tema se trata del futuro, ¿verdad? ¿A cuántos no nos encanta el futuro o a cuántos no nos llama la atención las cosas acerca del futuro? Malavidamente o de una forma a lo mejor errónea, muchas veces en el pasado, ¿verdad? Quisimos saber asuntos acerca del futuro. Y lo digo de una forma errónea porque se hacía de una manera en la cual no le agradaba a Dios. Pero bueno, nos gustaría conocer el futuro, nos gustaría saber qué va a pasar dentro de una década o en 2 décadas, ¿verdad? No tenemos la certeza de muchas cosas. De hecho, una de mis oraciones que yo le hacía a Dios hace algunos meses era que Dios me permitiera vivir pues a una edad considerable como para poder ver a mi hijo menor, ¿verdad? Casado y con su familia y lograr ver a sus hijos. Era una oración que yo le pedí a Dios acerca del futuro, pero he cambiado mi perspectiva y bueno, ya no le pido a Dios nada de eso. Dios tiene el tiempo en sus manos y yo creo que Él puede darme la dicha, ¿verdad? De ver a mis nietos, ¿verdad? Y si es posible a mis nietos y a todos mis hijos, ¿verdad? En su camino y viviendo bajo su bendición.
Pero no sé si alguna vez te has preguntado o si tú tienes la inquietud de qué pasaría o cómo vamos a terminar, cómo vamos a estar en el futuro, cómo van a estar tus hijos en 10 años, en 15 años, lograrán terminar la universidad o podrán desempeñarse profesionalmente lo que están estudiando, cómo serán sus familias si aún no tienes hijos casados. Si aún eres un adolescente, no sé si te has preguntado, o un chavo que va a la prepa o a la uni, no sé si te has preguntado cómo puede ser tu futuro, hablándolo profesionalmente, cómo será tu forma de vivir, lograrás alcanzar lo que tanto deseas, serás exitoso, tendrás una casa grande, un carro, no sé, estoy jugando con la imaginación y estoy haciendo muchas conjeturas. Pero yo creo que a cada uno de nosotros nos interesa ese asunto o ese tema. Es algo que siempre ha traído inquietud en el corazón del hombre. Pero por otra parte, ¿alguna vez has pensado cómo te ve Dios? ¿Cómo ve Dios a cada persona? ¿Cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros que hemos confiado, que hemos decidido, ¿verdad?, tomar una decisión y creer que Jesús es el Salvador de nuestras vidas? ¿Cómo verá Dios a una persona? Y no quiero hacer una distinción, ¿verdad? ¿Cómo nos verá Dios a los que han creído en Cristo? ¿Cómo ve Dios básicamente a la humanidad? ¿Qué piensa Él de las personas? ¿Cómo los ve? ¿Los ve de una forma discriminatoria o Dios tendrá preferencia sobre algunos y sobre otros, pues los hace a un lado? Quiero decirte que realmente no es así. El versículo que acabamos de leer, que es muy corto, estamos viendo a cómo Jesús está hablándoles a un par, ¿verdad?, de hermanos. Les está hablando a dos hermanos. Y Jesús les está diciendo, los voy a convertir en pescadores de hombres. O sea, Jesús no los ve a ellos como hombres que son inexpertos, como hombres que no saben hablar. Estamos hablando de dos pescadores. Y esto no quiere decir que eran unos ignorantes o que eran personas a lo mejor que no tenían capacidades. Eran personas que tenían muchas capacidades. Sus capacidades eran dentro del mar o dentro de los lagos. Sus capacidades eran echar las redes. Sus capacidades eran echar, no sé, conocer el lugar, el tiempo, el momento en el cual podían pescar, porque eran pescadores. Eran sus capacidades. Pero eso de ser pescadores de hombres, eso de ser personas que se dedicaran a atraer a hombres, a enseñar, a discipular a hombres, como que no estaba en el contexto de su historia, de su vida cotidiana. O sea, como que Jesús estaba viendo no el momento que ellos estaban viviendo, no el contexto en el cual ellos se desarrollaban culturalmente y profesionalmente hablando o laboralmente hablando. Jesús está hablando de un futuro próximo, está hablando más allá tal vez de ese momento. Jesús los está visualizando tal vez 5 años o 7 años más adelante, y Jesús les está diciendo, ustedes van a ser pescadores o los voy a convertir en pescadores de hombres, ustedes van a ser pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Debemos de entender algo muy importante. Debemos de dejar atrás todas las notas de condenación por notas de motivación, afirmación, aprobación. Dios está dejando todas esas notas, ¿verdad?, de condenación. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar y leemos el relato bíblico y sobre todo nos enfocamos en un hombre al cual Jesús le dijo que sería un pescador de hombres o lo convertiría en un pescador de hombres, y quiero enfatizar en Pedro mismo, nos vamos a dar cuenta que Pedro no tenía las cualidades para ser un pescador de hombres. No tenía las cualidades. Es más, Pedro no había estudiado teología. Pedro no se había desarrollado dentro de una de las escuelas de los maestros famosos en aquella época. Pedro no había estado bajo los pies de un rabí o de un maestro de la palabra. Pedro era un hombre común y corriente, un hombre trabajador, pero que su estatus no era el de un líder espiritual. Es más, Pedro no oraba, porque una vez
Jesús, ¿verdad? Los reprimió, los regañó. ¿Por qué? Porque no pudieron estar despiertos orando, acompañándolo a él. Pedro era un hombre violento. Cuando Jesús fue atrapado, ¿verdad? Cuando Jesús fue llevado preso, Pedro agarró una espada y le quitó, le cortó la oreja a un hombre. O sea, era violento, era un hombre temperamental, era un hombre que tal vez sus notas primordiales no eran las mejores, no tenía las mejores cualidades como para poder desenvolverse o para poder ser un hombre que sería de gran utilidad, ¿verdad? Para la obra o para lo que sería la iglesia de aquellos tiempos. Entonces nos damos cuenta que Jesús, en vez de dar una nota de condenación, Jesús, en vez de decir es que estos no me van a servir, mejor voy a dedicarme a buscar a alguien que esté mucho mejor preparado, alguien que tenga más preparación espiritual o alguien. Jesús podía ver en ellos que tenían muchas debilidades, muchas flaquezas, que tenían muchas dudas, que tenían mucha incertidumbre, que eran emocionales, tenían altibajos, que emocionalmente subían y bajaban. Pero Jesús no decidió tomar esas notas de condenación sobre su vida, sino que empezó a creer, a verlos, ¿verdad? Tal vez una década más adelante de la cual él estaba hablando. Pensemos simplemente en esto. Jesús estuvo 3 años y medio enseñando aquí en la tierra, y cuando Jesús empezó su ministerio es cuando él hace llamado a estos hermanos. Entonces podemos darnos cuenta que 3 años y medio y más adelantito, donde Pedro empieza a hablar en Pentecostés y empieza a ser un apóstol y empieza a ser parte del liderazgo de la iglesia en Jerusalén, pues tomó varios años. Pero quiero decirte algo importante. Jesús no vio en ellos alguna nota o no tomó en cuenta alguna nota de condenación para reprobarlos. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos podrá ver Dios en el futuro? ¿Cómo nos ve Dios o cómo nos ve Jesús en el futuro? Lo que debemos de considerar es de que Jesús no va a tomar ninguna nota de condenación que esté en nuestra contra. ¿Por qué? Hay muchas cosas que nos pueden tal vez eh, anular o nos pueden no ser aptos, pero Jesús nunca va a hacer eso. Jesús no vio en ellos las notas de condenación, sino que él pudo ver que estas personas o estos dos hombres tenían muchas cualidades y un potencial grande, y Jesús los visualizaba con un futuro mucho mejor. Pero por otra parte, podemos darnos cuenta y que debemos de considerar, Jesús no nos ve a través del pasado. Jesús no te ve a través de tu pasado porque sabe que el pasado nos va a destruir. Si Dios nos viera a través de nuestro pasado, creo que nuestras oportunidades verdaderamente serían nulas. No únicamente para cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, los que están viendo este video, sino para cualquier persona en el mundo. ¿Por qué? Porque son muy pocas las personas que tal vez no hayan atravesado por un tiempo de incertidumbre, un tiempo de inquietud o un tiempo de errores en el pasado. Entonces, Él jamás nos va a ver a través del pasado. Jesús, Dios, nos va a ver a través del futuro. Él jamás va a poder vernos en el pasado o va a sacar cosas de nuestro pasado para ver qué era bueno, porque sabe que nos va a destruir. Con esto quiero decirte, amigo, amiga, hermano y de la iglesia, quiero decirte que no luches con tu pasado. No trates de cargar el pasado, no trates de llevar las cargas tan pesadas de tu pasado, porque si tratas de luchar o si tratas de traer a espaldas o a cuestas algunos segmentos de tu vida del pasado, lo único que vas a lograr hacer es que el futuro que Dios tiene preparado para ti sea verdaderamente muy dificultoso o no logres alcanzar el éxito que Dios ya tiene preparado para ti. Si quieres verte a través de tu pasado, tendrás muy pocas opciones de salir triunfante. Entonces, no te veas a través de tu pasado. Hay personas que tienen la costumbre de condenarse. Y cuando empiezan a condenarse o cuando empiezas a condenarte, lo único que estás obstruyendo es que Dios o que tú logres ver lo que Dios ya te tiene preparado para el futuro. Lo único que estás haciendo es levantar una muralla
¿Para qué? Para no poder visualizar o para no ver por fe lo que Dios dice de ti o lo que Dios piensa acerca de ti. Vemos cómo Jesús tuvo mucha fe en esos dos hombres. Vemos cómo Jesús no está viendo su pasado, no está viendo los errores que ellos hayan cometido, no estaba viendo los errores que ellos iban a cometer cuando él iba a estar con ellos, sino que Jesús está quitando toda esa basura, está echando a un lado todo aquello que pueda estorbar para que Él pueda trabajar en nuestros corazones y podamos visualizar un futuro mucho más glorioso de lo que nosotros nos imaginamos. Es muy necesario que nosotros no nos veamos a través de nuestro pasado, porque esto nos va a obstruir. Hay un versículo bíblico, así parafraseándote, que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, quiere decir que todo lo que nosotros hayamos cometido mal, todos los errores, los pecados, ¿verdad? Las malas decisiones, todo eso que conocemos, que tal vez nos daría vergüenza contar o platicar. Dice la Biblia que Jesús toma todas esas cosas o todos esos pecados y los borra de nuestra vida. No quedan guardados en ningún libro, no quedan guardados bajo llave para poder sacarlos en cualquier momento o en cualquier oportunidad. Él borra los pecados de nuestra vida y por lo tanto no es necesario que nosotros veamos el futuro a través de nuestro pasado, porque lo único que vamos a lograr hacer es obstruir lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, y eso es muy interesante. El primer punto que te quiero enseñar es de que Jesús te ve a través de su sacrificio. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Jesús tomó, ¿verdad?, en su cuerpo nuestro castigo. Si estamos de acuerdo, hay alguien que dice que Dios trató a Jesús en la cruz del Calvario como tenía que tratarnos a nosotros. En pocas palabras, Él tomó nuestro lugar para que no pasáramos por ese dolor, ¿verdad? Y para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por eso es muy importante y yo quiero invitarte, me gustaría que tú reflexionaras sobre este punto y que es muy interesante. Tú tienes la decisión, tu decisión cuenta mucho y solamente en tu corazón está el decidir, si tú nunca lo has hecho, el decidir si creer que Cristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario para pagar tus pecados. Es una decisión de cada persona y si tú tienes la oportunidad en este momento de creer que Jesús ocupó el lugar que a ti te correspondía o pagar la culpa que tú merecías tener, yo quiero decirte que Jesús no te va a ver a ti a través de lo que tú hiciste mal, sino que Él te va a ver a través de su propio sacrificio. ¿Sí? Él va a vernos a través de su sacrificio. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él te va a ver o Él nos está viendo y nos está visualizando en un futuro como personas perdonadas, como hijos de Dios, como personas redimidas, como personas restauradas, como personas amadas. Entonces, es muy importante que creamos esto en este primer punto. Si crees por fe lo que Cristo hizo por ti, podrás ver un glorioso futuro. Si logras ver la cruz del Calvario y logras ver a Jesús, tal vez imaginándote ese momento, y logras ver a Jesús en ese lugar, ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía, creyendo que Él ocupó ese lugar y que lo hizo por amor, entonces Jesús te va a poder ver como una persona redimida, perdonada, como un hijo de Dios amado, restaurado. Y ya no nos va a ver como personas que han cometido errores. Es más, quiero decirte algo. Si tú no tomas la decisión en este momento, yo creo que más adelante te podrás tener esa oportunidad de hacerlo. Pero quiero decirte que los ojos de Dios, aún así, te ven con mucho amor, con mucha bondad, con mucha compasión, con mucha misericordia, y aún Dios te está viendo a futuro. Dios
te ve como si ya estuvieras en sus brazos, o Dios te ve como si tú ya estuvieras en el cielo, en esa famosa llamada boda del Cordero, en esa fiesta donde todo el mundo va a estar con Jesús. Y bueno, más adelante platicaremos de esa fiesta tan hermosa, pero Dios ya nos ve ahí. Dios quiere que tú estés ahí. Dios te ve como un triunfador. Dios te ve como una persona redimida. A través de la cruz, Dios ya te ve como una persona salva, sin pecado, sin errores, sin un pasado reprobable. Dios te ve como una persona aceptada. Es más, Él te ve como su hijo amado, como su hija amada. ¿Por qué? Porque la cruz es lo que nos permite que nosotros podamos vernos limpios, redimidos, amados y perdonados. El punto número 2 es: Dios te ve como nadie lo haría. En el mundo, ¿verdad? En nuestra sociedad, desafortunadamente cuando cometes un error por una vida intachable que tú lleves, por el buen récord que lleves en tu trabajo, por las mejores notas que tú lleves en la escuela, por el gran esfuerzo y la excelencia que tú estés desempeñándote en el medio ambiente en el cual estés, un pequeño error puede echar a perder todo eso tan excelente que tú habías hecho. Pero quiero decirte que con Dios no es de esa manera. Dios te ve como nadie te lo haría. Dios se enfoca en el futuro, no en el pasado. Los ojos de Dios están llenos de fe. Imagínate esas personas, a esos dos hermanos que tal vez no sabían hablar en público, a esos dos hermanos que eran valentones, que les gustaba la bronca, a esos dos hermanos que eran rudos, me imagino tiraban las redes, no, me imagino que eran fornidos, me imagino que tiraban redes, esos hombres musculosos, ¿verdad? Que sabían remar, que sabían nadar. Un buen pescador debe de saber nadar, y esos buenos nadadores, conocedores del agua, de los tiempos, de la luna, de la marea, para poder pescar, pero que no sabían absolutamente nada, nada de lo que era la palabra de Dios, no sabían absolutamente nada de lo que era el Antiguo Testamento. Dios, pero Jesús vio en ellos, los vio con ojos de fe. Dios te ve a ti con ojos de fe, o sea, Él cree en ti. Así como creemos en nuestros hijos, y nuestros hijos son los mejores para nosotros, y siempre soñamos en que van a ir a la luna, y en que van a hacer cosas maravillosas, y que van a ser exitosos, y que van a ser... no. Dios nos ve de esa manera, Dios te ve de esa manera, te ve con ojos de fe, te ve con esos ojos de amor, y cuando empiezas a dar tus primeros pasitos espiritualmente hablando, Dios se emociona y quisiera apapacharte, quisiera dar un montón de regalos, y Él te ve con esos ojos de fe. Cuando vemos aquí, en esta historia, tal vez un llamado, el famoso llamado, pero vemos aquí cómo Jesús abre sus ojos llenos de emoción y los ve, les dicen: venga, síganme, los voy a convertir en pescadores de hombres. Y estos hombres así como que quedaron atrapados. Yo me pregunto, ¿por qué quedaron atrapados? ¿Por qué a la primera de cambios, a la primera invitación, esos hombres quedaron enganchados con Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Quiero decirte algo. Lo hicieron porque tal vez nunca antes había creído en ellos. Y lo hicieron porque tal vez ellos sintieron en su corazón que tal vez nadie los había valorado. Y lo hicieron porque ellos creyeron en su corazón que el llamado que les estaba haciendo Jesús era un desafío para sus vidas, y que alguien estaba creyendo en ellos en una labor tan ardua y tan importante. Ellos no vieron sus debilidades, ellos no lucharon con su pasado, ellos no vieron sus flaquezas. Ellos creyeron porque alguien estaba creyendo en ellos. Quiero decirte que los ojos de Dios, Dios cree en ti y te tiene muchísima fe para que seas una persona exitosa, una persona de bendición en tu comunidad, para que tengas un matrimonio glorioso, para que tengas una familia estupenda, para que seas un hombre de provecho y un hombre o una mujer de bendición a la sociedad, para que tú, joven, jovencita, seas una mujer, seas un hombre
que pueda utilizar Dios para hacer cosas maravillosas y asombrosas. Porque Dios te ve con mucha fe. Dios cree. Dios sigue creyendo en el ser humano. Porque los ojos de Dios son ojos de fe. Hay un versículo bíblico que parafraseando dice que la fe es eso. Lo que nosotros creemos y que lo que creemos que va a ocurrir, pero que todavía no vemos, pero que sabemos que va a pasar. Vemos con ojos de fe alguna situación que estamos esperando y ya parece que la estamos acariciando, contemplando, disfrutando. Así nos ve Dios. No nos ve como nos toma ahorita. Tal vez nos tomó, nos arropó, nos adoptó, moribundos, destruidos, en ruinas, fracasados. Pero Dios no nos ve en esta condición o en la condición en la cual Él nos toma. Nos ve a futuro lo que Dios puede desarrollar en cada uno de nosotros. El punto número 3, ese es un llamado muy alto. Cuando Jesús le hace el llamado a esos dos hombres, ya lo dije, ellos dijeron que sí, o ellos inmediatamente lo siguieron sin importar nada, porque ellos tal vez en su corazón pensaron, alguien está creyendo en nosotros, alguien está creyendo en nosotros. Y ellos creyeron que ese llamado era un llamado muy alto. Cuando Dios nos llama a ser sus hijos, ese es el llamado más alto que podemos tener en la tierra. El ser un hijo de Dios. Tal vez en la tierra, tal vez algún papá, una mamá falleció, o tal vez alguno de los dos tuvo que abandonar la casa. Y ahí hubo una ausencia. Pero Dios decide ser nuestro Padre, adoptarnos, arroparnos, cuidarnos, protegernos, sustentarnos, criarnos, darnos sabiduría, darnos de sí mismo para que podamos desarrollar todo ese potencial. Y quiero decirte que cuando Dios te llama, es un llamado muy alto. Y no estoy hablando en un llamado para que tú hagas algo en específico. Estoy ya hablando de ser un hijo de Dios. Y lo podemos obtener a través de la cruz del Calvario. Si tú crees que Cristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario, aceptas a Jesús como tu Salvador, lo primero que va a ocurrir es que tú vas a ser llamado Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar hablando a tu corazón, convenciéndote de que así es. Te invito a que hagas caso a este llamado si aún estás en incertidumbre o si no lo has hecho. Yo te invito a que creas que Jesús murió por ti en una cruz, lo aceptes como tu Salvador, creas que tus pecados han sido borrados y vivas ese nuevo llamado divino que es el ser un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios. Y Dios es bueno y aún Dios te está dando oportunidades para que tú lo hagas en el momento en el cual tú estés seguro. Pero yo te hago la invitación en este momento. El punto que sigue y que debemos de aprender también es, debemos de aprender a mirar como Dios mira. Algunas ocasiones cometemos el error de ver tal vez los errores de nuestra familia, los errores que hay en nuestra iglesia, los errores que hay en nuestra sociedad, los errores de las personas que nos rodean, los errores, los fracasos, esas notas de condenación tal vez en un trabajador, esas notas de condenación tal vez en algún colaborador, esas notas de condenación tal vez a algún hijo o una hija, esas notas de condenación tal vez a alguno de los cónyuges o entre cónyuges, esas notas de condenación a nuestra iglesia. Yo quiero invitarte, quiero desafiarte, quiero animarte a que empieces a mirar como Dios mira. Ya hablamos que Dios mira con mucha fe. Ya vimos que Dios nos hace un llamado celestial, un llamado desde lo alto. Ya vimos que Dios no nos ve a través del pasado, sino nos ve a través de la cruz del Calvario. Entonces hay que empezar a ver a la gente que nos rodea a través de la cruz del Calvario, como personas amadas de Dios, como personas redimidas por Dios, como personas valientes por Dios, como personas invaluables por Dios, como personas
restauradas por Dios, como personas victoriosas por Dios. Empecemos a mirar como Dios mira, como Dios nos mira a nosotros. Como hemos deseado que alguien nos mire, Dios nos mira de esa manera. Verlos con dignidad, empezar a hablar cosas de bendición sobre sus vidas, a declarar bendición, no empezar a hacer énfasis tal vez en las cosas malas o en los puntos desagradables o en esas notas rojas, sino empezar a bendecir, empezar a ver cómo Dios ve, a verlos a futuro, a verlos de una manera profética, a ver a nuestros hijos de una manera profética, a ver a nuestra iglesia, a nuestra comunidad de una forma profética, a no comparar nuestra iglesia, a no comparar a tus hijos, a tu cónyuge, a no comparar a tus líderes, sino empezar a bendecirlos y a mirarlos como Dios los mira, una forma profética, con mucha fe, con mucho ánimo, con mucho respeto, empezar a bendecir, empezar a declararlos, ¿verdad? Gloriosos, a declarar victoriosos, triunfantes, a declararlos llenos del Espíritu Santo, a declararlos bendecidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual Dios nos mira y es la forma en la cual Dios nos invita a que nosotros veamos a las personas. Y no únicamente a nuestros seres amados, no únicamente a los miembros de nuestra comunidad espiritual o nuestra comunidad o a nuestros amigos, sino también a las personas que podemos ver en la calle. Tal vez a ese muchacho que está limpiando parabrisas o tal vez a esa persona que está un poco extraviada y no sabe qué hacer con su vida, o tal vez a esa persona que está pasando por dificultades y bueno, está cometiendo muchos errores, verlos como Dios los mira, como amados, como apreciados, verlos como personas próximas a ser restauradas, como personas victoriosas, verlos como personas viviendo la misericordia, como personas que Dios ha restaurado, etcétera, etcétera. Debemos empezar a mirar como Dios mira. Y no únicamente a la gente que nos ama o a la gente que amamos, sino a todas aquellas personas que nos rodean, porque los ojos de Dios están sobre la humanidad. Dios sigue amando al hombre, Dios sigue amando al ser humano. Cuando hablo del hombre, estoy hablando tanto de varones como de varonas, como tanto de hombres como mujeres, estoy hablando de personas. Dios ama a las personas más que a cualquier cosa en el mundo y en el universo. Dios no ama más a los animales, Dios no ama más a las galaxias o a algún planeta. Dios ama al ser humano y Dios los ve con fe y Dios está esperando que lleguen a sus brazos restaurados y Dios está deseando que la humanidad vea a Jesucristo como Salvador para que puedan ser hijos de Dios y puedan vivir de todas las bendiciones del Padre. Pero aún así Dios ama a la humanidad. Por último, el último punto, quiero decirte que los planes de Dios para ti son grandes. Vamos a leer Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Jeremías 29, 11 dice así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué te imaginas tú que tiene Dios preparado para ti? ¿Cuál es su plan para tu vida? ¿Qué crees tú que sea el plan que Dios tiene ya diseñado, ya en el escritorio para ti, para tu matrimonio? Si tú eres mamá sola, para ti, para tus hijos. ¿Qué tiene Dios preparado para ti, joven, jovencita, que estás en la universidad? O para ti, niño o niña, que estás tal vez en la primaria. ¿Qué tiene preparado para ti? ¿Te imaginas? Dice que Él no tiene planes malos. Él no está quiero ponerlo de esta manera, Él no está, ¿verdad?, en su escritorio, no está Él haciendo planes que para destruirte. Si dice que sus planes son buenos para el futuro y para darte esperanza. Esto quiere decir que Dios tiene cosas grandiosas para cada uno de nosotros y lo que tenemos que hacer es estar preparados,
seguir confiados, seguir caminando en confianza, seguir caminando en fe, porque Dios ya tiene diseñado un futuro en esta tierra, pero también en la eternidad para cada uno de nosotros. La Biblia dice que tiene preparada una morada para cada persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y Jesús dijo que iba a preparar esas moradas para cada uno de los que creyeran en Él. Hay una fiesta grande, ¿verdad? La famosa, las bodas del Cordero, donde Jesús se va a encontrar con la iglesia y la iglesia va a estar vestida con vestuarios nuevos, diferentes, con sonrisas, va a haber un banquete, una mesa grande y donde es el preámbulo para entrar a la eternidad. Pero imagínate las cosas agradables que tiene Dios aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Dice que son cosas buenas, no son cosas malas. Por lo tanto, yo te desafío a que sigas descubriendo, a que sigas caminando. Y si aún no has empezado tu camino con Dios, yo te invito a que en este día tú decidas caminar a su lado y puedas darte cuenta que todo lo que has vivido en tu vida no pueden compararse con todas las promesas y todos esos planes de bienestar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que abras tu corazón en este momento y estés pasando por lo que estés pasando. Si estás pasando por un tiempo muy desagradable, estás luchando con alguna enfermedad, o estás luchando con algún problema dentro de tu casa, o en tu contexto familiar, laboral, físico, emocional, yo quiero que hagamos esta oración y que guardes en tu corazón las cosas grandes que Dios tiene preparado para ti. Y yo quiero que hagamos esta oración de fe, creyendo y confesando que Jesús es nuestro Salvador, o que Jesús es el Salvador de tu vida a partir de este momento. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre eterno, te pido perdón por mis pecados. Confieso y creo que Jesús ocupó mi lugar y Él recibió mi castigo. Pero también creo que Él resucitó al tercer día y Él es mi Salvador. Gracias, Padre, porque a partir de ahora soy un hijo o una hija tuya y sé que tú me ves con ojos de fe y tienes preparado para mí un futuro mucho mejor de lo que yo he vivido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que esta enseñanza haya sido de gran instrucción, de motivación. Y recuerda que los ojos de Dios nos ven en un futuro, nos ven en un futuro glorioso para nosotros y nuestra familia y para nuestra comunidad. Y mi más grande deseo es de que tú sigas abrazándote de Él y sigas llevándote de su mano. Nos estamos viendo prontamente y mi más grande deseo es que Dios te bendiga. Hasta la próxima.